Dicen que el amor puede ser lo más hermoso o lo más peligroso. Hoy conocerás 4 historias reales donde la pasión se volvió misterio y las relaciones terminaron en muerte. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios la hora y el lugar desde donde nos estás escuchando. Fue el 20 de mayo de 1947 cuando un granjero de la zona de Severn Falls, en Ontario, descubrió algo que no olvidaría jamás. A orillas del río, en un tramo tan poco profundo que el agua apenas cubría los tobillos, flotaba el cuerpo de una joven de 22 años. Estaba boca abajo, inmóvil, vestida todavía con su pijama de luna de miel. A unos metros de allí, una pequeña cabaña ardía hasta quedar reducida a cenizas. Aquella joven era Christina Kettlewell. 8 días antes, se había casado. Nadie podía entender cómo una luna de miel había terminado de esa forma. Christina había nacido el 7 de agosto de 1925 en Ontario, Canadá, en el seno de una familia católica de origen europeo. Sus padres, Casimir y Mary Mocon, eran inmigrantes trabajadores y devotos, que criaron a sus hijos bajo valores tradicionales y con un fuerte sentido moral. Christina creció en la zona de Mimico, un barrio tranquilo al oeste de Toronto. Era una muchacha reservada, amable y responsable. Desde muy joven comenzó a trabajar en un banco local, donde era apreciada por su eficiencia y discreción. Quienes la conocieron la describían como una chica dulce, educada y algo inocente. Fue en esa etapa adulta temprana cuando conoció a quien cambiaría por completo su destino, John Ray Jack Kettlewell. Jack era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, unos 3 años mayor que ella, y tenía el tipo de atractivo y experiencia que solía impresionar a una chica joven de los años 40. Había regresado del servicio buscando estabilidad y una vida nueva, como muchos hombres de su generación. A primera vista, parecía un hombre sencillo y honesto, aunque reservado. El romance entre ambos fue discreto al inicio, pero pronto se volvió intenso. Salían juntos, se escribían cartas y hacían planes de matrimonio. Sin embargo, en la familia Mocon, el entusiasmo no era compartido. Los padres de Christina se oponían firmemente a la relación, sobre todo porque Jack no era católico. Aquello, en una familia profundamente religiosa, era motivo suficiente para considerar que la unión estaba destinada al fracaso. Pero Christina no se dejó convencer. Decidida a seguir sus sentimientos, empezó a distanciarse poco a poco de la influencia familiar. En medio de la relación apareció una figura clave, Ronald Barry. Era un amigo muy cercano de Jack, casi inseparable. Había nacido en Escocia, trabajaba como bailarín de salón, y había vivido una vida más libre y despreocupada que la de sus 2 amigos. Ronald era simpático, extrovertido y de presencia constante. Desde que Jack y Christina comenzaron a salir, Ronald estuvo siempre cerca. Iba con ellos a reuniones, los visitaba con frecuencia y se convirtió en una especie de tercero invisible en la relación. Para la familia Mocon, aquello era una mala señal. Veían cómo su hija se dejaba arrastrar por un círculo de hombres que no les inspiraban confianza. Según recordaría más tarde la hermana de Christina, la joven empezó a comportarse de forma distinta, más nerviosa, más insegura y sobre todo más dependiente emocionalmente. En cartas posteriores se comprobaría que Christina había desarrollado una fuerte angustia en torno a Jack, un temor constante a perderlo y una sensación de que todo su mundo dependía de él. En una de esas cartas, dirigida a Ronald, escribió palabras que helaron a los investigadores después. Cuando amas a alguien realmente lo amas, y si no puedo tenerlo, no dejaré que nadie más lo tenga. Esa frase, escrita en medio de una mezcla de amor, celos y desesperación, se convirtió en una de las piezas más inquietantes de todo el caso. Aún con el descontento familiar, el 12 de mayo de 1947, Christina y Jack se casaron en una ceremonia sencilla y rápida. No fue una boda tradicional ni planificada con tiempo. Algunos dirían que parecía casi improvisada. 8 días después, el país entero sabría de ella como la novia de 8 días, el apodo que la prensa le daría después de su muerte. Lo más extraño ocurrió justo después de la boda. El amigo de Jack, Ronald, se unió a ellos en su luna de miel. Era un detalle tan fuera de lo común que incluso en los años 40, cuando los convencionalismos eran estrictos, muchos lo encontraron incomprensible.
Según las declaraciones posteriores, Ronald argumentó que el viaje era a una cabaña de su propiedad y que simplemente los acompañaría para poner el lugar en condiciones antes de dejarlos solos. Sin embargo, nunca llegó a marcharse. Durante los primeros días, el trío se hospedó en un apartamento de Tyndall Avenue, en Toronto. Cristina, según testigos, comenzó a mostrar comportamientos erráticos. Lloraba sin motivo aparente, se mostraba alterada y en momentos parecía sumida en un estado de confusión emocional. Se dice que incluso habló de morir. Ronald y Jack, lejos de tranquilizarla, parecían más bien ausentes. El 17 de mayo decidieron trasladarse a la cabaña de Ronald, situada en Severn Falls, una zona remota accesible solo por bote. Era un paraje apartado, rodeado de bosque, con una pequeña construcción de madera junto a un río tranquilo. Ideal para una pareja en busca de intimidad, pero inquietante si se piensa que allí no había vecinos, teléfono ni manera fácil de pedir ayuda. Los tres llegaron el 17 de mayo. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, pero pronto Cristina empezó a sentirse mal. Se la veía nerviosa, decaída y con arranques de llanto repentinos. Ronald más tarde contaría que ella parecía aturdida y que no dormía bien. La noche del 19 de mayo escribió una carta dirigida a una amiga, una señora llamada Mrs. Thomas. En ella escribió: «Ronnie está afuera, en el bote. Cuando vuelva, todo habrá terminado». Era una frase ambigua, pero sugería una intención de acabar con algo, quizás con su vida o con la situación. Esa carta nunca se envió. Se encontró después de su muerte. A la mañana siguiente, 20 de mayo, todo ocurrió en cuestión de horas. Jack diría que se despertó sintiéndose enfermo, mareado y con un fuerte dolor en la cabeza. Dijo no recordar haber sufrido una caída, pero cuando se le encontró más tarde, tenía una herida visible. Ronald, según su versión, salió de la cabaña un rato para tomar el sol o descansar. Cuando regresó, observó humo saliendo de la cabaña. Corrió al interior. Encontró a Jack desorientado y logró sacarlo al exterior antes de que el fuego consumiera la estructura. Cristina no estaba dentro. Ronald dijo que pensó que quizá había huido despavorida al ver el incendio, pero no la vio por ningún lado. La cabaña ardió completamente. Lo único que quedó en pie fue la chimenea de piedra. Horas después, un residente local que ayudaba a controlar el incendio se acercó al río y vio algo flotando en el agua. Era el cuerpo de Cristina. Estaba boca abajo, en apenas 9 pulgadas de profundidad. Vestía su pijama y no tenía signos visibles de quemaduras. Parecía intacta, salvo por un detalle: estaba muerta. Cuando la policía llegó, los hechos no tenían sentido. La mujer no había muerto calcinada, sino ahogada. Sin embargo, el agua era tan poco profunda que resultaba absurdo pensar que pudiera haberse ahogado por accidente. Además, la autopsia reveló algo más. En su estómago se hallaron rastros de codeína, un analgésico opioide que, en dosis altas, puede causar somnolencia o pérdida de conciencia. El hallazgo cambió por completo el enfoque de la investigación. ¿Había tomado ella misma el medicamento? ¿Alguien se lo había administrado? ¿Y cómo se relacionaba el incendio con su muerte? Mientras el cuerpo era llevado a Toronto, los investigadores comenzaron a interrogar a Jack y Ronald. Lo que ambos contaron no solo no aclaró nada, sino que añadió nuevas capas de misterio. Durante los interrogatorios, Jack Kettlewell parecía un hombre completamente desorientado. Se mostraba débil, decía no recordar casi nada del día del incendio y hablaba con frases cortas, repetitivas, como si su mente todavía estuviera atrapada en aquel momento. Afirmó que lo último que recordaba con claridad era estar en la cama con Cristina, haber sentido un fuerte dolor de cabeza y luego ver humo por todas partes. Dijo que intentó encontrarla, pero que Ronald lo había sacado del fuego antes de que pudiera hacerlo. Cuando despertó en el hospital, le dijeron que su esposa estaba muerta. Ronald Barry, en cambio, se mostraba calmado, incluso demasiado. Declaró que aquella mañana había salido a dar un paseo en bote mientras Jack y Cristina descansaban. Cuando regresó, dijo haber visto fuego y que al entrar en la cabaña encontró a Jack inconsciente. Lo arrastró hacia afuera, lo ayudó a ponerse a salvo y trató de apagar las llamas. Pero la cabaña estaba ya perdida. En ningún momento, según él, vio a Cristina dentro. La policía encontró varias contradicciones entre ambos relatos. El tiempo que Ronald dijo haber estado fuera no coincidía con el testimonio de los vecinos que lo vieron caminando cerca de la zona antes del incendio. Tampoco era claro cómo había podido sacar a Jack.
un hombre corpulento, sin sufrir quemaduras ni lesiones. Lo que más llamó la atención fue su actitud distante. No parecía afectado por la muerte de su amiga, ni por el incendio. Aquel mismo día, la policía registró lo poco que quedó en pie de la cabaña. No hallaron indicios claros de gasolina o acelerantes, pero el fuego parecía haber comenzado en la zona del dormitorio. En el suelo se encontraron restos metálicos retorcidos, lo que sugería que podría haber habido una explosión o que algo inflamable se había encendido accidentalmente. Sin embargo, nada explicaba por qué Cristina no estaba allí, ni cómo había terminado ahogada a varios metros de distancia. Cuando el cuerpo fue examinado en Toronto, el médico forense confirmó la causa oficial: muerte por asfixia por inmersión. No tenía señales de violencia externa, ni fracturas, ni heridas de defensa. Tampoco presentaba quemaduras. La única anomalía era la presencia de codeína. Según el análisis, la cantidad era suficiente para causarle un estado de sopor o inconsciencia, aunque no necesariamente una sobredosis letal. Eso planteaba dos posibilidades: que alguien se la hubiera administrado para dormirla, o que ella misma la hubiera tomado. El informe también destacó algo inquietante: Cristina no había inhalado humo. Eso quería decir que, al momento en que el fuego se propagó, ya estaba inconsciente o muerta. Era imposible que hubiera salido corriendo de la cabaña, tropezado y caído accidentalmente al río. Si se había ahogado, tuvo que ser estando inconsciente, o alguien la había colocado allí. Con el paso de los días, la investigación reveló otros detalles que parecían sacados de una novela de misterio. Ronald Barry había contratado hacía poco un seguro de incendios para la cabaña por valor de $5,000, con Jack como beneficiario. Al mismo tiempo, Jack había contratado un seguro de vida para él y otro para Cristina, y en ambos casos el beneficiario era Ronald. Aquello hizo saltar todas las alarmas. 3 personas, 3 pólizas cruzadas, un incendio y una muerte. Para los investigadores, la coincidencia era demasiado sospechosa. Cuando los padres de Cristina fueron informados de los detalles, su reacción fue de indignación. Desde el principio, habían sentido que algo no estaba bien en esa relación. Ahora, con su hija muerta, el matrimonio de apenas una semana y la presencia de aquel amigo inseparable, todo les parecía una gran farsa. Durante el funeral, la madre de Cristina, rota de dolor, dijo ante los periodistas: «Esa no era mi hija. La cambiaron. Desde que conoció a esos hombres ya no era la misma». La prensa canadiense se abalanzó sobre la historia. Los titulares la llamaban «la novia de 8 días», y el caso se convirtió en uno de los misterios más comentados del país. Se hablaba de triángulos amorosos, de celos, de seguros, de homosexualidad, algo tabú en la época, y de posibles rituales. Cada diario ofrecía una versión distinta. En junio de 1947 se llevó a cabo la investigación oficial de la muerte, un inquest, como se conoce en Canadá, para determinar si había existido o no delito. Durante esas audiencias, tanto Jack como Ronald fueron interrogados públicamente. Los asistentes recordaron que Ronald llegó impecablemente vestido, con actitud confiada, mientras Jack se veía nervioso, con la mirada perdida. El fiscal Charles Hope fue directo. Preguntó a Jack si él y Ronald mantenían una relación más allá de la amistad. Al principio Jack se negó a responder. Tras varios minutos de presión, terminó admitiendo que, sí, eran cercanos, demasiado cercanos. Lo que el fiscal interpretó como una confirmación de que existía una relación sentimental entre ambos. Los periódicos no tardaron en publicar la frase del fiscal: «El triángulo de emociones torcidas y frustradas ha quedado al descubierto». Ronald, por su parte, negó rotundamente cualquier implicación sentimental y calificó la insinuación de ridícula. Sin embargo, su papel en toda la historia era difícil de justificar. ¿Por qué acompañar a una pareja recién casada en su luna de miel? ¿Por qué figurar como beneficiario de sus seguros de vida? ¿Y cómo explicar su serenidad frente a la tragedia? El abogado de la familia Mocón exigió que se reabriera la investigación como un posible caso de asesinato. Presentó las cartas suicidas de Cristina, la carta final no enviada y los informes de las pólizas, sugiriendo que todo había sido planeado. Pero no existían pruebas directas. No había marcas de violencia, no había testigos que vieran a Cristina viva después del incendio, y tampoco evidencia química de que alguien la hubiera forzado a tomar codeína. El jurado del inquest deliberó durante días
y finalmente emitió un veredicto abierto. No había pruebas suficientes para determinar si se trataba de suicidio, homicidio o accidente. Nadie fue acusado. Ronald y Jack quedaron en libertad. Pese a ello, las dudas persistieron. Había demasiadas piezas que no encajaban. Christina no tenía heridas de defensa, pero tampoco señales de haberse lanzado voluntariamente al agua. El fuego parecía iniciado en la habitación donde dormía la pareja, y Jack tenía una herida en la cabeza que nunca pudo explicar. Las pólizas de seguro vinculaban a los tres en una cadena de dinero imposible de ignorar. Y la carta final de Christina, encontrada en la cabaña, sonaba como una despedida que anticipaba algo más que un simple deseo de morir. Con el paso de las semanas, el caso desapareció de los titulares, pero para quienes lo siguieron de cerca, nunca tuvo un cierre real. Ni la policía, ni los peritos, ni la familia pudieron ofrecer una versión definitiva. Lo único indiscutible era que una joven recién casada había muerto en circunstancias imposibles de explicar. Jack intentó rehacer su vida. Años más tarde se volvió a casar y tuvo hijos. Pero según los testimonios de su familia, nunca volvió a hablar de Christina. Ronald Barry, en cambio, se mudó a Estados Unidos y desapareció de la esfera pública. Murió décadas después, sin haber sido nunca acusado formalmente de nada. El cuerpo de Christina Kettlewell fue enterrado en Toronto, y en su lápida, bajo su nombre, solo se grabó una fecha: 1947. Ninguna inscripción. Ninguna frase. Solo el silencio de una historia que Canadá jamás pudo entender. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes del país. Todo comenzó con un grupo de niños jugando en las afueras de Hamilton, Ontario, una tarde de marzo de 1946. Corrían entre las piedras y los matorrales cerca de una pendiente conocida como Albion Falls, cuando uno de ellos gritó. Había visto algo extraño en la tierra, algo que no parecía pertenecer al bosque. Cuando se acercaron, lo entendieron. Era un torso humano. No tenía cabeza, ni brazos, ni piernas. Solo el cuerpo, mutilado y abandonado. Esa imagen, tan perturbadora que incluso los policías que llegaron después se estremecieron, se convirtió en el inicio del crimen, más famoso y escandaloso en la historia de Canadá. El torso pertenecía a un hombre llamado John Dick, y la principal sospechosa, su esposa, Evelyn Dick. Evelyn nació en 1920, en la pequeña localidad de Beamsville, Ontario, en el seno de una familia escocesa que había emigrado buscando oportunidades. Su padre, Donald MacLean, era conductor de tranvía en la ciudad de Hamilton. Su madre, Alexandra, era ama de casa. Desde afuera parecían una familia trabajadora, pero dentro del hogar las cosas eran distintas. Donald era un hombre autoritario, alcohólico y con un historial de decisiones turbias. Se sabía que tenía armas en la casa y que no era precisamente un padre afectuoso. Su hija creció en ese entorno de tensión constante, donde el dinero siempre era un problema, y el carácter violento del padre marcó cada rincón del hogar. Años después se descubriría que Donald había estado robando grandes sumas de dinero de la empresa de tranvías en la que trabajaba. Más de $200,000, una cifra escandalosa para la época. Evelyn creció en ese ambiente rígido y lleno de secretos. Desde joven mostró una personalidad distinta a lo que se esperaba de una mujer canadiense en los años 30. Coqueta, carismática y con un fuerte deseo de escapar de la mediocridad. No hay registros claros de su educación o de amistades cercanas, pero los vecinos recordaban que siempre llamaba la atención, no por lo que decía, sino por cómo se movía, cómo miraba y cómo se vestía, en una ciudad industrial, conservadora y obrera como Hamilton. Una mujer que desafiara las normas sociales era rápidamente juzgada, y Evelyn disfrutaba de eso. En 1944 conoció a un hombre llamado John Dick, de 39 años. Era mucho mayor que ella, tranquilo, trabajador, hijo de inmigrantes menonitas que habían huido de Rusia. También era conductor en la misma compañía de tranvías donde trabajaba el padre de Evelyn. La relación comenzó con rapidez, y en apenas unas semanas se casaron. Nadie entendió bien por qué. Ella parecía buscar algo más que amor, quizá seguridad, quizá un escudo social. Él, en cambio,
Veía en Evelyn a una mujer encantadora que podía darle una vida distinta, más refinada, lejos de los talleres y los tranvías. Pero la convivencia fue un desastre. En menos de 3 meses el matrimonio se volvió una guerra fría. Evelyn no mostraba ningún interés en John. Se decía que lo humillaba, que salía con otros hombres y que mantenía una vida secreta en fiestas y reuniones donde abundaban el alcohol y las relaciones extramaritales. Llevaba un pequeño cuaderno negro donde anotaba los nombres de los hombres con los que se acostaba. Según los registros judiciales, eran más de 150. Muchos de ellos eran hombres casados, de dinero o incluso con cargos públicos. Años después, en pleno juicio, ella diría que uno de esos nombres pertenecía al propio hijo del juez que la estaba juzgando. Una declaración que dejó a todos en silencio. John Dick, cansado de las mentiras y las desapariciones constantes de su esposa, había empezado a distanciarse. Vivía por su cuenta, pero no había pedido el divorcio. En febrero de 1946, le comentó a un amigo que sospechaba que Evelyn y su padre estaban involucrados en negocios turbios. Incluso dijo que planeaba hablar con la policía. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Semanas después, cuando el torso apareció en las afueras de la ciudad, los investigadores tardaron poco en conectar las piezas. El cuerpo estaba tan mutilado que identificarlo parecía imposible, pero durante la autopsia encontraron algo que lo cambió todo. En uno de los testículos había una cicatriz peculiar, un rastro de una operación previa que coincidía con los registros médicos de John Dick. Era él. La policía fue directamente a la casa de Evelyn, en el 32 de Carrick Avenue. Ella los recibió con calma, como si nada hubiera pasado. Les dijo que no sabía dónde estaba su esposo y que apenas se hablaban desde hacía meses. Pero su serenidad empezó a quebrarse cuando los agentes notaron manchas extrañas cerca del horno. El olor metálico y agrio que emanaba del interior no podía confundirse. Era el olor de la carne quemada. Dentro, los peritos encontraron fragmentos óseos calcinados y restos humanos parcialmente derretidos. En el sótano, otro descubrimiento aún más perturbador: una vieja maleta, cerrada con alambre. Dentro de ella había el cuerpo momificado de un bebé. Se confirmaría más tarde que era el hijo de Evelyn, muerto hacía meses, quizás más de un año, y guardado en secreto. La investigación reveló una red de mentiras que parecía no tener fin. Evelyn había estado viviendo una doble vida. Mientras fingía ser una esposa joven y refinada, se veía con múltiples hombres, muchos de los cuales la mantenían económicamente. La policía interrogó a varios de ellos, incluido un tal Bill Bohosuk, uno de sus amantes más recientes. Evelyn trató de implicarlo en el crimen, asegurando que él la había ayudado a deshacerse del cuerpo, pero no había pruebas sólidas en su contra. La atención se centró en ella y en su padre, Donald McLean, el mismo hombre que había robado a la compañía de tranvías y que ahora aparecía como posible cómplice del asesinato de su yerno. Según los investigadores, John Dick fue asesinado en la casa de los McLean. Después, su cuerpo fue desmembrado, y las extremidades y la cabeza fueron incineradas en el horno del sótano. El torso, por razones que nunca se explicaron del todo, fue arrojado lejos de la casa, donde finalmente lo encontraron los niños. No había una confesión directa ni testigos presenciales, pero las pruebas apuntaban todas hacia Evelyn. Las huellas del crimen estaban por todas partes: la sangre, los restos óseos, los testimonios de los vecinos que escucharon ruidos extraños esa noche, y el propio historial del padre, que trató de deshacerse de herramientas y objetos después del crimen. Cuando la noticia llegó a los periódicos, Canadá entero se paralizó. Era una historia que lo tenía todo: una mujer joven y atractiva, un marido brutalmente asesinado, un bebé muerto escondido en una maleta, un padre criminal y un trasfondo sexual que rompía todos los tabúes de la época. Los titulares hablaban del torso misterioso y de la mujer más infame de Canadá. Cada día, la prensa llenaba páginas enteras con las declaraciones, los rumores y las fotografías de Evelyn, que aparecía sonriente, con un vestido elegante y el cabello perfectamente peinado. Su imagen contrastaba con la brutalidad del crimen. Y eso fue lo que fascinó al público: la contradicción entre la belleza y el horror. El juicio comenzó poco después, en 1946. El fiscal describió a Evelyn como una mujer manipuladora, fría y capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. La defensa trató de presentarla como una víctima de su padre y del ambiente abusivo en el que había crecido, pero las pruebas eran demoledoras. La historia del torso,
el horno, las mentiras y el maletín con el bebé eran imposibles de ignorar. Cuando el jurado se retiró a deliberar, no tardó mucho. La encontraron culpable de asesinato. La sentencia fue directa: muerte por ahorcamiento. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Su abogado apeló la condena, y lo que vino después cambiaría el rumbo del caso y la percepción pública sobre Evelyn Dick. La noticia de la condena a muerte de Evelyn Dick recorrió todo Canadá como un terremoto. Nadie hablaba de otra cosa. Los periódicos la mostraban con titulares en mayúsculas, acompañados por fotografías en blanco y negro donde ella aparecía impecable, casi indiferente, como si no comprendiera la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero mientras la opinión pública la señalaba como una asesina sin corazón, su nuevo abogado, un hombre llamado J. Robinette, se preparaba para una apelación que, según él, podía cambiarlo todo. Robinette era uno de los abogados más prestigiosos del país, y tenía algo que el jurado del primer juicio no había tenido: tiempo y estrategia. En su análisis de las pruebas, detectó lo que consideraba fallas graves. El caso de la fiscalía se sostenía, en gran parte, sobre indicios y deducciones, pero no existía una prueba directa que colocara a Evelyn cometiendo el asesinato o manipulando el cuerpo. Las pruebas materiales, el horno, los fragmentos, el torso, eran terribles, pero no había testigos, ni huellas, ni confesión. Robinette insistió en que todo el caso estaba construido sobre una narrativa emocional. La de una mujer promiscua y escandalosa que había roto las normas morales del país y que por eso el público la quería ver colgada. Durante la apelación, Robinette atacó uno por uno los argumentos de la fiscalía. Señaló que la identificación del torso, aunque sólida, no demostraba la participación de Evelyn en la muerte. Argumentó que su padre, Donald McLean, tenía motivos mucho más claros. John Dick había descubierto el robo masivo de dinero en la empresa de tranvías y planeaba denunciarlo. Si John hablaba, Donald iría a prisión. En cambio, Evelyn no ganaba nada con su muerte, salvo más atención y escándalo. Además, el propio comportamiento del padre después del crimen, haber limpiado herramientas, deshacerse de objetos y huir de la policía, jugaba claramente en su contra. La apelación fue un espectáculo mediático. Cada día, decenas de personas se agolpaban frente al tribunal y los reporteros transmitían cada palabra. En uno de los titulares se leía: «Ángel inocente o asesina de sangre fría». Canadá estaba dividido. Algunos creían que Evelyn era una mujer manipuladora que había seducido a su amante o a su propio padre para cometer el crimen. Otros pensaban que era solo una víctima más de un sistema patriarcal que la juzgaba por su vida sexual más que por pruebas reales. En 1947, el Tribunal de Apelaciones finalmente emitió su fallo. Después de revisar todas las evidencias, anuló la condena a muerte. Evelyn fue declarada inocente del asesinato de John Dick por falta de pruebas concluyentes. Había pasado de estar a días de la horca a ser liberada. La noticia sacudió al país. La gente no podía creerlo. En los bares y oficinas de correos de Hamilton se hablaba del milagro de Evelyn. Pero la historia estaba lejos de terminar. Mientras aún se discutía el impacto de la absolución, la policía decidió retomar otra parte del caso que había quedado pendiente: el hallazgo del bebé momificado en la maleta del ático. Las pruebas forenses determinaron que era hijo de Evelyn y que había muerto por causas violentas. El pequeño tenía el cráneo fracturado. Nadie sabía cuándo ni cómo había ocurrido, pero el hecho era imposible de ignorar. Apenas unas semanas después de salir libre, Evelyn fue arrestada otra vez, esta vez acusada del asesinato de su propio hijo. El segundo juicio, en 1947, fue incluso más polémico que el primero. La prensa no perdió oportunidad de convertirla en un espectáculo nacional. La madre del maletín era el nuevo apodo que corría por los diarios. En esta ocasión, el tono era diferente. El público ya no veía a Evelyn como una posible víctima, sino como alguien capaz de cualquier cosa. Los fiscales presentaron fotografías del cuerpo del bebé, testimonios médicos y el relato completo de la autopsia. Era imposible no estremecerse. El niño había muerto por un golpe fuerte en la cabeza y luego fue envuelto cuidadosamente, puesto en una maleta y guardado en el ático de su casa, donde permaneció durante meses hasta que la policía lo descubrió. Cuando Evelyn tomó la palabra, su defensa fue incoherente. Dijo que el bebé había muerto de causas naturales y que, en estado de shock, no supo qué hacer. Dijo que no lo mató, que simplemente no podía soportar la idea de perderlo.
Sin embargo, no explicó por qué había ocultado el cuerpo, ni por qué lo había mantenido ahí tanto tiempo. El jurado no le creyó. En este caso, las pruebas eran más contundentes. La declararon culpable de homicidio no premeditado y fue condenada a cadena perpetua. Pasó varios años en prisión. No fue un encierro fácil. En la cárcel de Kingston, donde se encontraba recluida, muchas reclusas la despreciaban. Algunas la atacaron físicamente, otras simplemente la evitaban, considerándola una mujer que había matado a su propio hijo. En los primeros años mantuvo una actitud arrogante, pero con el tiempo fue volviéndose más callada. Los guardias decían que pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara algo o alguien que nunca llegaba. Mientras tanto, su padre cumplía condena por encubrimiento del asesinato de John Dick. Fue sentenciado a 4 años y salió antes de cumplirlos. Después de eso, se perdió su rastro. La madre de Evelyn, Alexandra, también desapareció del ojo público. La familia, que alguna vez fue conocida en Hamilton por sus escándalos, se disolvió entre la vergüenza y el olvido. A finales de los años 50, el sistema penitenciario canadiense reconsideró el caso. Habían pasado más de 10 años desde su condena, y Evelyn había mantenido buena conducta. Algunos miembros de la Junta de Libertad Condicional creían que su participación en la muerte del bebé no había sido tan clara como se pensó al principio. En 1958, después de 12 años tras las rejas, le concedieron la libertad condicional. Salió de prisión con una nueva identidad, un nuevo nombre y el permiso de rehacer su vida en el anonimato. Y así lo hizo. Desapareció. Cambió de ciudad, posiblemente de provincia, y nunca más se supo de ella. El gobierno canadiense protegió su nueva identidad para evitar represalias o linchamientos mediáticos. Algunos periodistas aseguraron haberla visto años después en Ontario o incluso en la Columbia Británica, pero ninguna de esas historias se confirmó. Durante décadas, el nombre de Evelyn Dick siguió apareciendo en los periódicos, en libros, documentales y obras de teatro. Se convirtió en una especie de leyenda urbana, un símbolo del crimen canadiense de posguerra. En Hamilton, todavía hoy hay quienes recuerdan a sus padres hablar del caso con una mezcla de fascinación y miedo. Para algunos fue una mujer perversa que mató a su esposo y a su hijo. Para otros, una joven perdida, atrapada entre la corrupción de su padre y la moral hipócrita de una sociedad que no la perdonó por ser distinta. Evelyn vivió el resto de su vida en el anonimato. Se cree que murió en los años 70 o principios de los 80, pero nunca se confirmó. Su paradero final sigue siendo un misterio. Lo único cierto es que el caso de Evelyn Dick cambió para siempre la manera en que Canadá veía el crimen, la prensa y la figura de la mujer en un juicio. Una historia que comenzó con un torso sin nombre y terminó convertida en una leyenda que todavía hoy sigue despertando escalofríos. A veces, un grito en la madrugada puede pasar desapercibido. En la noche del 11 al 12 de octubre de 1944, alguien en un edificio de West Hollywood escuchó una voz femenina que clamaba desesperada: «¡Para! ¡Me estás matando!». Pero el vecino pensó que era una pelea más, una de tantas que se escuchaban por esos días de guerra, y volvió a dormir. Horas después, el cuerpo de una joven fue hallado en la bañera de su propio departamento, con el agua todavía corriendo, y el silencio se instaló para siempre en ese lugar. Aquella joven era Georgette Elise Bauerdorf. Tenía solo 20 años. Era rica, hermosa, sociable y caritativa. Y nadie pudo explicar cómo alguien pudo asesinarla de forma tan fría sin que jamás se descubriera quién lo hizo. Georgette había nacido el 6 de mayo de 1924 en Nueva York, en el seno de una familia privilegiada. Su padre, George Frederick Bauerdorf, era un exitoso empresario petrolero con inversiones en California y Texas, y su madre, Constance, era una mujer educada, elegante, muy dedicada a sus hijas. Georgette era la menor de 2 hermanas. Su hermana mayor se llamaba Constance también, como su madre. Las niñas crecieron entre lujos, institutrices y colegios católicos de élite. Desde pequeña, Georgette fue descrita como una niña vivaz, simpática y alegre, con una energía contagiosa que hacía que todos a su alrededor la recordaran. Sin embargo, en 1935, cuando tenía apenas 11 años, su madre murió.
Aquello marcó un quiebre en su vida familiar. El padre, buscando un nuevo comienzo, decidió mudarse con sus hijas a Los Ángeles, la ciudad del sol, del cine y de las oportunidades. Ya en California, Georgette continuó su educación en los colegios privados Marlborough School y Westlake School for Girls, ambos prestigiosos. Tenía talento artístico y soñaba con dedicarse a la actuación. Era culta, escribía cartas, tocaba el piano, hablaba bien en público. Pero además, en medio de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló una fuerte conciencia patriótica. Decía que si los hombres estaban arriesgando su vida por el país, las mujeres debían hacer algo por ellos. Así fue como, a sus 20 años, comenzó a trabajar como anfitriona en el Hollywood Canteen, un famoso club nocturno fundado por Bette Davis y John Garfield, donde artistas y voluntarias servían comida, bailaban y brindaban compañía a los soldados que estaban de paso antes de ser enviados al frente. Allí, Georgette se volvió una figura muy popular. No era una actriz famosa, pero muchos la recordaban como una de las chicas más amables del lugar. Bailaba con los soldados, los escuchaba, les sonreía. Algunos decían que parecía disfrutar sinceramente hacerlo, que no lo veía como un deber, sino como una forma real de ayudar. Aún así, esa cercanía con hombres desconocidos también la ponía en contacto con personas imprevisibles. Y en aquel ambiente de guerra, Hollywood estaba lleno de uniformes, de soledad y de individuos que podían ser cualquiera. En 1944, Georgette decidió independizarse y se mudó a un pequeño apartamento en el complejo El Palacio, un edificio elegante ubicado en Fountain Avenue, en West Hollywood. Allí vivía sola, aunque era habitual que recibiera visitas o que incluso prestara su sofá a soldados que no tenían dónde dormir. Varias compañeras de la cantina comentaron que Georgette era generosa hasta el exceso. Si un soldado se quedaba sin dinero o sin un lugar para pasar la noche, ella le ofrecía su sala, siempre dejando claro que ellos dormirían abajo y ella en su habitación, en el piso superior. Aquello hablaba de su bondad, pero también de su ingenuidad. Los días antes del crimen, Georgette tenía la cabeza llena de planes. Había conocido a un soldado llamado Jerome M. Brown, destinado en Camp Callan, San Diego. Se habían visto varias veces y ella hablaba bien de él. Le había escrito cartas y, según se supo después, tenía planeado viajar a El Paso, Texas, para visitarlo. De hecho, el 11 de octubre había comprado su boleto de avión y cobrado un cheque de $175. Estaba ilusionada. Era un paso importante para una joven en su posición, pero nadie imaginó que esa sería la última noche de su vida. Aquel miércoles 11 de octubre, Georgette pasó la tarde con normalidad. Almorzó con la secretaria de su padre, luego hizo unas compras y descansó un rato en su apartamento. A las 6:30 de la tarde, una amiga del Hollywood Canteen, June Ziegler, la vio sentada en su coche, un Oldsmobile, estacionado frente al club. Estaba tejiendo, tranquila, y sonreía. Luego entró a trabajar. Esa noche, la sala estaba llena de soldados. Algunos bailaban jitterbug, otros bebían café o refrescos. Georgette, como siempre, era amable con todos. Un soldado alto, de unos 1,90, insistió varias veces en bailarla. Ella aceptó una vez, pero pronto se excusó. Sus amigas notaron que ese hombre parecía demasiado interesado, aunque ella no le dio importancia. Terminó su turno cerca de las 11:15, se despidió de sus compañeras y salió sola. Manejaba su Oldsmobile blanco y condujo de regreso a su apartamento, a unos 15 minutos de distancia. El conserje del edificio, Fred Atwood, diría después que la vio llegar poco antes de la medianoche. Según su testimonio, escuchó pasos de tacones en el piso superior y luego un golpe fuerte, como si algo o alguien hubiera caído al suelo. Después todo quedó en silencio. A esa hora, Georgette se preparaba una pequeña comida, una lata de vainitas y unos trozos de melón, según mostraría la autopsia. Fue probablemente lo último que hizo con calma antes de que su noche se convirtiera en una pesadilla. Hacia las 2:30 de la madrugada, un vecino escuchó claramente una voz femenina gritar: «¡Stop! ¡Stop! You're killing me», lo declaró más tarde a la policía. Pero como tantos otros casos en los que el instinto se apaga, no hizo nada. Supuso que era una pareja discutiendo y decidió no involucrarse. Minutos después, en el mismo pasillo, la bombilla de la luz automática estaba apagada, no fundida, sino desenroscada a propósito, lo suficiente para que no se encendiera. Esa sería una de las pruebas más inquietantes que hallarían después los investigadores.
alguien había preparado el escenario. A la mañana siguiente, el 12 de octubre de 1944, Fred Atwood, el conserje del edificio, notó algo extraño. La puerta del apartamento de Georgette estaba entreabierta y el interior en silencio. Era inusual, porque ella solía salir temprano, pero siempre cerraba con llave. Al subir a revisar junto a su esposa, encontraron un desorden leve en la planta baja, como si alguien hubiera pasado la noche allí. Al subir al baño del segundo piso, vieron algo que nunca olvidarían. Georgette yacía boca abajo en la bañera, el agua aún corriendo, su cuerpo parcialmente sumergido. Llevaba puesta solo la parte superior de su pijama, de la cintura para abajo estaba desnuda. Tenía moretones, rasguños y marcas de lucha. La piel de sus nudillos estaba rota, y había un moretón oscuro en el costado derecho del rostro. El agua de la bañera seguía tibia. La policía del condado de Los Ángeles llegó poco después. La escena era confusa. No había señales claras de forzamiento en la puerta, lo que indicaba que la joven había dejado entrar al asesino, o que éste poseía una llave. El interior del departamento estaba en relativo orden. No había rastro de robo evidente. En la cocina encontraron una lata vacía de vainitas y trozos de melón en la basura. Su bolso estaba en el suelo y le faltaban unos $100, pero la mayoría de su dinero y joyas seguían allí. En el dormitorio, las sábanas estaban revueltas. Parecía haber ocurrido un forcejeo, pero sin señales de lucha prolongada. En el pasillo, los detectives hallaron la lámpara de la entrada con el foco aflojado a propósito. El intruso había manipulado la bombilla para mantener la zona en penumbra. Todo indicaba que la persona sabía lo que hacía. La autopsia confirmó la brutalidad. El forense, el doctor Frank R. Webb, determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación. Dentro de su garganta encontraron un trozo de tela de gasa, de unos 9 centímetros, introducido a la fuerza hasta casi bloquear por completo la tráquea. No se trataba de un pañuelo corriente, era un vendaje quirúrgico elástico, un tipo de material médico que no se vendía fácilmente al público. Eso sugería que el asesino tenía acceso a equipamiento hospitalario o militar. También había evidencia de agresión sexual y marcas en el muslo que correspondían a la presión de una mano grande. Los detectives no tardaron en descubrir otro detalle inquietante. El coche de Georgette había desaparecido. Horas más tarde fue encontrado abandonado a más de 30 kilómetros de su casa, cerca de San Pedro Street, sin gasolina y con una abolladura reciente en el guardabarros. Alguien lo había usado después del asesinato, probablemente para escapar. Dentro del vehículo había huellas, pero ninguna coincidía con las registradas de Georgette ni con las de los conocidos cercanos. La investigación comenzó de inmediato. Por la condición de la víctima y la escena, se creía que el ataque había ocurrido alrededor de las 2 de la mañana, poco después de que ella regresara del Hollywood Canteen. Lo más probable, según la policía, es que el asesino fuera alguien a quien ella conocía o alguien que la siguió desde el club. Muchos testigos mencionaron que Georgette era amable con los soldados, que incluso en ocasiones ofrecía su sofá a aquellos que no tenían alojamiento. Su buena fe se había vuelto parte de su rutina, y eso abría un abanico enorme de sospechosos. Los detectives interrogaron a decenas de personas, entre ellas, soldados que la habían tratado en el cantín. Una de sus compañeras recordó que los días previos al crimen, Georgette había estado acompañada por un hombre alto, de cabello oscuro, que la invitaba constantemente a bailar. La chica había comentado que ese soldado parecía demasiado insistente. Sin embargo, no había ningún registro claro de su nombre ni de su unidad. La policía envió una descripción a los campamentos cercanos, pero en plena guerra, miles de hombres estaban rotando por Los Ángeles cada semana. El rastro se perdió rápidamente. Una de las primeras pistas firmes llegó con la declaración de un soldado llamado Gordon Adland. Dijo que la noche del 11 de octubre, mientras hacía autostop cerca del Hollywood Canteen, una joven que coincidía con la descripción de Georgette se había detenido a recogerlo. Según su versión, lo dejó en una zona no muy lejos de su casa, cerca de las 11:50 de la noche. Adland afirmó que la joven estaba sola, calmada, y no parecía seguirla a nadie. No se le halló relación con el crimen, pero su testimonio ayudó a establecer la línea de tiempo. Mientras tanto, la prensa comenzó a cubrir el caso con intensidad. Beautiful Oil Heiress Found Slain in Bathtub, titulaban los periódicos. Las fotos de Georgette, rubia, sonriente, vestida de gala, circularon por todo el país.
El caso escandalizaba a la sociedad californiana porque combinaba belleza, dinero y misterio. Su familia, devastada, viajó desde Nueva York para reclamar el cuerpo. El funeral se realizó el 15 de octubre en Long Island, lejos del ruido de Hollywood. Su padre ofreció una recompensa sustancial por cualquier pista, pero nadie aportó algo concluyente. La policía barajó varias teorías. Una era que Georgette había sido atacada por un soldado al que conocía superficialmente y que la había seguido a casa. Otra, que alguien ya estaba dentro del apartamento esperándola, aprovechando que las luces estaban apagadas. Había un detalle que reforzaba esa posibilidad. La joven había perdido una de sus llaves semanas antes, y aunque mandó a hacer duplicados, nunca se recuperó la original. Si el asesino la tenía, podría haber entrado sin dificultad. También se mencionó la posibilidad de que hubiera dejado entrar voluntariamente a alguien que consideraba de confianza, quizá un soldado que había dormido allí en otras ocasiones. La escena indicaba que no hubo entrada forzada ni gran desorden. Más bien, que la conversación inicial fue tranquila hasta que algo se desató. Los investigadores creían que Georgette fue atacada en la habitación y luego arrastrada al baño, donde el asesino intentó limpiar la escena llenando la bañera. Pero no logró ocultar las marcas de violencia ni el vendaje dentro de su garganta. Días después, los detectives recibieron una carta anónima mecanografiada dirigida al departamento de policía. Decía que el asesino de Georgette Bauerdorf volvería al Hollywood Canteen el día del primer aniversario del crimen, vestido con uniforme militar. Estaba firmada sin nombre y escrita con un tono extraño, casi burlón. La tinta mostraba manchas rojas que al principio parecían sangre, pero los análisis determinaron que era yodo. La carta no llevó a ningún arresto, pero aumentó la sensación de que el crimen tenía un trasfondo calculado, incluso teatral. El tiempo pasó, y pese a los interrogatorios, las pruebas dactilares y las reconstrucciones, el caso no avanzó. No había testigos directos. El hombre que bailó con ella aquella última noche nunca fue identificado. Algunos exsoldados se entregaron voluntariamente al leer su descripción en los periódicos, solo para ser descartados. La única constante era la precisión del ataque. El asesino había manipulado la luz, había usado un material médico específico y había tenido el control suficiente como para no dejar casi huellas. Con el paso de los días, el caso de Georgette Bauerdorf dejó de ser solo una noticia policial para convertirse en un tema de conversación en todos Los Ángeles. No era común que una joven tan conocida, de buena familia, con vínculos sociales y sin enemigos visibles, terminara muerta de una manera tan cruel. La prensa comenzó a especular sobre la posibilidad de un asesino en serie o de un crimen pasional. Algunos reporteros, ansiosos por titulares, insinuaban que Georgette había tenido relaciones con varios soldados, aunque ninguna de esas versiones fue comprobada. Era más sensacionalismo que verdad. La realidad era más simple. Una joven amable que abría su casa a desconocidos había confiado en la persona equivocada. La policía del condado siguió la pista de varios nombres, la mayoría de ellos militares. Uno de los más comentados fue el del cabo Cosmo Volpe, un soldado que se presentó voluntariamente cuando los diarios publicaron la descripción del sospechoso, un hombre alto, robusto, de cabello oscuro. Volpe aseguró que esa noche había estado en su base y tenía coartada comprobada. Fue interrogado y liberado. Otro caso fue el de un hombre en San Francisco que se entregó diciendo ser el asesino. Resultó ser un vagabundo ebrio que buscaba comida y abrigo. Lo descartaron de inmediato. Ninguna pista prosperaba. El único elemento que seguía intrigando a los investigadores era el vendaje hallado en la garganta de Georgette. Era un tipo de gasa quirúrgica que no se conseguía fácilmente en tiendas comunes desde hacía décadas, pero sí se usaba en hospitales y en entornos militares. Esto llevó a la hipótesis de que el asesino pudiera ser un médico, un enfermero del ejército o alguien con acceso a material médico. Años después, el exdetective Steve Hodel, quien investigó el famoso caso de la Dalia Negra, señalaría que este detalle, sumado al modus operandi y la manipulación de la escena, podría conectar ambos crímenes. Hodel incluso planteó que su propio padre, el Dr. George Hodel, podría haber estado involucrado, aunque esa teoría nunca fue demostrada oficialmente. La familia Bauerdorf, mientras tanto, quedó destrozada. Su padre, que había enviado dinero y ayuda para la investigación, jamás volvió a hablar públicamente del caso. La hermana de Georgette,
Constance. Se mudó a Nueva York y evitó cualquier contacto con la prensa. La tumba de Georgette fue colocada en el cementerio de Long Island, y con el paso de los meses, el caso comenzó a desvanecerse en medio de los titulares de guerra y de Hollywood. Sin embargo, hubo una carta más. Casi un año después del asesinato, en septiembre de 1945, la policía de Los Ángeles recibió un mensaje anónimo mecanografiado. El remitente afirmaba que el asesino de Georgette estaría en el Hollywood Canteen entre el 11 y el 12 de octubre, justo al cumplirse un año del crimen. La nota decía: entre ahora y el 11 de octubre, el hombre que mató a Georgette Bauerdorf aparecerá allí. Estará uniformado. Nadie apareció. La carta fue analizada, pero no había huellas ni indicios de procedencia. Parecía más una provocación que una confesión. Y así, el aniversario pasó en silencio. Con el tiempo, el caso se enfrió del todo. Los expedientes se archivaron, las pruebas físicas se deterioraron y los testigos se dispersaron o murieron. La guerra terminó y la vida en Hollywood siguió. Décadas después, algunos investigadores independientes, al revisar los registros de la época, encontraron paralelismos inquietantes entre el asesinato de Georgette y otros crímenes sin resolver de mujeres jóvenes en California durante los años 40. Las similitudes, la manipulación del entorno, los signos de estrangulamiento, la presencia de agua o limpieza posterior al ataque, hicieron pensar que podría haber sido obra del mismo agresor. Pero nunca se pudo probar nada. Hoy, más de 80 años después, el crimen sigue oficialmente sin resolver. La imagen de Georgette, con su cabello rubio, su sonrisa amplia y su mirada franca, aparece cada tanto en artículos sobre los misterios de Hollywood. Su historia es recordada junto a otras mujeres jóvenes asesinadas en aquella década, como Elizabeth Short, la Dalia Negra, con quien a menudo se la compara por las coincidencias de contexto y brutalidad. Pero la diferencia es que, en su caso, no hubo mutilaciones ni mensajes públicos, solo una muerte silenciosa, limpia, cuidadosamente ejecutada por alguien que sabía exactamente cómo hacerlo. El apartamento donde vivía en Fountain Avenue sigue en pie. Algunos inquilinos, años después, contaron que por las noches se oían pasos suaves y el sonido de agua corriendo en el baño, aunque nadie estuviera dentro. Historias tal vez que nacen del peso de la tragedia. Pero lo cierto es que aquella noche de 1944, alguien planeó cada detalle. Aflojó una bombilla para que nadie viera. Esperó a que la joven regresara de su trabajo. Ganó su confianza. La atacó con precisión y desapareció sin dejar rastro. Lo hizo en silencio, sin romper nada, sin robar casi nada. Como si no quisiera dinero, sino control. El crimen de Georgette Bauerdorf se convirtió en uno de los misterios más escalofriantes del viejo Hollywood. Una historia que combina glamour, ingenuidad y horror. Detrás de cada versión sensacionalista, lo que queda es una tragedia humana. Una joven generosa, que creía en la bondad de las personas, terminó enfrentando la peor forma de maldad en su propio hogar. Nadie fue arrestado, ningún nombre fue confirmado, y ninguna confesión fue auténtica. Solo quedó el eco de un grito en la madrugada, el ruido del agua corriendo y un caso que jamás encontró justicia. Era una mañana fría de diciembre de 1935, cuando una empleada doméstica abrió la puerta de un garaje en Pacific Palisades y vio algo que jamás olvidaría. Dentro, un automóvil marrón, un Lincoln Phaeton, estaba estacionado con la puerta entreabierta. En el asiento del conductor, una mujer joven, vestida con un abrigo de bisón, el rostro inclinado hacia el volante, inmóvil. La empleada pensó que dormía, pero no respiraba. Era Thelma Todd, una de las actrices más queridas de Hollywood. Tenía apenas 29 años. Thelma Alice Todd había nacido el 29 de julio de 1906 en Lawrence, Massachusetts, una pequeña ciudad industrial. Su familia era de clase trabajadora. Su padre, John Todd, trabajaba para el municipio. Su madre, Alice, era una mujer estricta y muy protectora. Thelma era una niña brillante, educada en los valores de disciplina y respeto típicos de Nueva Inglaterra. Siempre fue aplicada, con aspiraciones sencillas. Quería ser maestra. Su vida parecía destinada a la normalidad. En 1923 se graduó de la escuela secundaria y entró al Lowell Normal School, una institución que formaba docentes. Pero mientras estudiaba, comenzó a trabajar como modelo para ganarse un dinero extra.
Su belleza llamó la atención enseguida. Tenía ojos claros, cabello rubio y una sonrisa que se grababa en la mente. En 1925 ganó el certamen de Miss Massachusetts, y aquel triunfo cambió su destino. Un cazatalentos de Paramount la vio y le ofreció estudiar actuación en Nueva York. En ese momento, el cine sonoro apenas estaba naciendo, y los estudios buscaban nuevos rostros. Thelma aceptó. En 1926 se mudó a Hollywood. Su carrera despegó rápido. Era naturalmente graciosa, con una mezcla de elegancia y picardía que encajaba perfecto en las comedias de la época. Actuó junto a los hermanos Marx, con Laurel y Hardy, y en más de 120 películas en menos de una década. La prensa la bautizó con dos apodos que la acompañarían siempre: The Ice Cream Blonde y Hot Toddy. Detrás de su sonrisa y su imagen alegre, había una mujer trabajadora, ambiciosa y consciente de los límites que imponía el sistema a las actrices. Durante esos años, Thelma se movía entre fiestas, rodajes y presiones. Los estudios controlaban casi todos los aspectos de la vida de sus estrellas: su peso, su conducta, sus amistades, hasta lo que comían. Ella se mantenía en forma con dietas rigurosas y bebía ocasionalmente, algo común en los ambientes de Hollywood. En 1933 se casó con Pat DiCicco, un hombre de temperamento fuerte, productor y agente con vínculos con el crimen organizado. El matrimonio fue un desastre. DiCicco la golpeaba, la humillaba en público, y apenas 2 años después se separaron. Thelma pidió el divorcio, cansada de los escándalos. La relación le dejó cicatrices emocionales y una desconfianza permanente hacia los hombres. Pero Thelma no se detuvo. En 1934 abrió su propio negocio, el Sidewalk Café, un restaurante en Pacific Palisades que llevaba su nombre. El lugar era elegante, frente al mar, con vistas espectaculares y una clientela que mezclaba estrellas de cine y empresarios. Lo dirigía junto a Roland West, un director y productor de cine casado con una actriz retirada llamada Jewel Carmen. Roland y Thelma mantenían una relación ambigua. Vivían en el mismo edificio, compartían negocios y, según varios testigos, también una relación sentimental. A fines de 1935, Thelma parecía tenerlo todo. Seguía actuando. Su café marchaba bien y planeaba abrir una segunda sucursal. Pero detrás del éxito se acumulaban tensiones. Había recibido amenazas de extorsión, cartas anónimas exigiendo $10,000 bajo pena de muerte. También se decía que alguien quería usar la planta alta de su restaurante como sala de apuestas ilegales y que ella se había negado. Los rumores la rodeaban y entre sus amigos comentaba que últimamente se sentía vigilada. El sábado 14 de diciembre de 1935, Thelma fue invitada a una fiesta en el Café Trocadero, uno de los lugares más exclusivos de Sunset Boulevard. Era una velada elegante, llena de figuras del cine. Llegó acompañada por su madre y por su chofer, Ernest Peters. Estaba de buen humor, se la veía feliz. En la fiesta, saludó a varios amigos, entre ellos Ida Lupino y el empresario Stanley Lupino, los anfitriones. Pero durante la noche se encontró también con su exmarido, Pat DiCicco. La presencia de DiCicco la irritó. Algunos invitados contaron que discutieron brevemente, otros dijeron que apenas se cruzaron. Nadie supo con certeza qué pasó entre ellos. Hacia las 3 de la madrugada, Thelma decidió volver a casa. Su chofer la llevó hasta Pacific Palisades. El trayecto fue silencioso. Ernest Peters declaró luego que ella estaba pensativa, más callada que de costumbre. Cuando llegaron al pie de la escalera que subía hasta su apartamento, más de 200 escalones empinados, él se ofreció a acompañarla. Thelma se negó. No importa. Esta noche sola, le dijo. Fue la última vez que alguien la vio con vida. A la mañana siguiente, domingo 15, Thelma no se presentó a almorzar con su madre, como había prometido. Tampoco fue a trabajar al día siguiente, lunes 16. A las 10 de la mañana, la empleada del café, May Whitehead, subió al garaje para sacar el coche de Thelma. El portón estaba cerrado pero sin seguro. Lo empujó, entró y encontró la escena. Thelma estaba sentada en el asiento del conductor, con la cabeza inclinada, como dormida. El abrigo de bisón cubría parte de su rostro. La puerta del coche estaba abierta. No había signos de lucha, pero su piel estaba pálida y fría. Cuando llegaron los policías, el olor a monóxido de carbono era fuerte. El motor estaba apagado, pero el depósito de gasolina casi vacío. Todo indicaba que el coche había estado encendido durante un tiempo prolongado en un garaje cerrado. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono.
Su sangre tenía una concentración de entre el 75 y el 80%. El informe oficial decía: no hay señales de violencia, salvo una ligera contusión en el labio inferior. Sin embargo, algo no cuadraba. Los investigadores comenzaron a revisar cada detalle. El cuerpo de Thelma no presentaba signos de pelea, pero sí pequeños golpes que no habían sido explicados. Una contusión en el labio, un hematoma en la nariz y una ligera marca en el costado. Nada que por sí mismo indicara asesinato, pero tampoco compatible con una simple muerte tranquila dentro de un automóvil. El garaje pertenecía a Roland West, su socio y vecino. Estaba en la parte alta del complejo que compartían. Desde el restaurante hasta allí había una escalera interminable de más de 200 escalones. Lo extraño era que los zapatos de Thelma estaban impecables. No había barro, ni raspones, ni indicios de que hubiese subido esa distancia en plena madrugada con tacones. Los peritos que intentaron reproducir el recorrido declararon que era agotador incluso para alguien con calzado cómodo. Entonces, ¿cómo había llegado su coche hasta el garaje? Roland West declaró que la noche anterior, tras la fiesta, había cerrado la puerta principal del edificio. Según él, lo hacía siempre por seguridad, y asumió que Thelma tenía su propia llave. Algunos interpretaron que esa acción la habría dejado fuera de su apartamento, obligándola a buscar refugio en su coche, donde por el frío habría encendido el motor para calentarse. Esa fue la versión oficial, un accidente. Pero había inconsistencias. La puerta del garaje estaba sin seguro. El motor del coche estaba apagado cuando la encontraron. Y los amigos de Thelma insistían en que ella no tenía motivos para suicidarse ni para dormirse dentro del coche, en un lugar donde nunca estacionaba. Además, la hora estimada de la muerte, entre las 2 y las 3 de la madrugada del domingo, no coincidía con los testimonios que surgieron después. Una amiga suya, Martha Ford, aseguró haber hablado con ella por teléfono el domingo por la tarde, casi 12 horas después del horario en que, según la autopsia, ya estaba muerta. También la esposa de Roland West, Jewel Carmen, dijo haber visto a Thelma conduciendo su coche el domingo por la noche por Hollywood Boulevard. Si decían la verdad, la línea de tiempo oficial se derrumbaba. Los medios de comunicación convirtieron el caso en un espectáculo. Los titulares hablaban de la rubia del misterio y la actriz muerta en su coche de lujo. Los periodistas acampaban frente al restaurante y cada día aparecía una nueva teoría. Algunos afirmaban que había sido asesinada por la mafia como represalia por negarse a permitir apuestas ilegales en su local. Otros aseguraban que Roland West la había encerrado accidentalmente al cerrar la puerta de la vivienda, y que luego, al encontrarla muerta, había preferido mantener silencio. Incluso hubo quien dijo que Pat DiCicco, su exmarido, había tenido algo que ver. Las amenazas de extorsión descubiertas en su correspondencia alimentaron las sospechas. Durante el otoño, Thelma había recibido varias cartas anónimas pidiéndole $10,000 para mantenerla a salvo. 2 hombres fueron arrestados en Nueva York por esa trama, aunque luego quedaron libres por falta de pruebas. Sin embargo, demostraba que alguien la estaba presionando. Los investigadores analizaron el automóvil. No había señales de forcejeo. La llave estaba en el encendido y el tanque de gasolina vacío. El interior mostraba una ligera capa de hollín en las superficies, compatible con un ambiente saturado de gases. A su lado encontraron su bolso, sus joyas y una pequeña libreta de direcciones. Nada faltaba. El forense concluyó que había muerto aproximadamente entre 30 y 40 minutos después de encender el coche. Si era cierto, habría pasado sus últimos minutos respirando gas sin darse cuenta, hasta desvanecerse. Pero el detalle que perturbaba a todos era cómo y por qué había llegado hasta allí. La madre de Thelma rechazó tajantemente la idea de un suicidio. Declaró que su hija estaba contenta, con proyectos nuevos, y que nunca habló de quitarse la vida. Los colegas de Hollywood confirmaron lo mismo. Thelma acababa de firmar para rodar otra película con Hal Roach Studios y planeaba pasar las fiestas con su familia en Massachusetts. Nada encajaba con una decisión desesperada. El caso entonces se partió en 2 versiones: los que creían que fue un accidente y los que sospechaban de asesinato. Entre estos últimos, el nombre de Roland West empezó a aparecer con insistencia. Algunos empleados del restaurante afirmaron haber oído discusiones entre ellos días antes. West, según esos testimonios, era celoso y controlador, y no veía con buenos ojos que Thelma siguiera frecuentando fiestas o viéndose con otros hombres. En los interrogatorios, Roland se mostró frío, nervioso y evasivo.
Dijo que la noche del sábado él había estado en su departamento, que Thelma regresó después de las 3 de la madrugada y que escuchó pasos, pero no la vio. Afirmó que se quedó en casa y no supo de su muerte hasta que la policía lo llamó el lunes. Sin embargo, los detectives sospechaban que no decía toda la verdad. Mientras tanto, el Sidewalk Café comenzó a vaciarse. Nadie quería comer en el lugar donde había muerto su dueña. Roland West lo mantuvo abierto por un tiempo, pero terminó cerrando. Algunos empleados decían que en las noches se escuchaban ruidos en el garaje, como si alguien bajara las escaleras y encendiera un motor. El caso Thelma Todd se convirtió en leyenda, y a medida que pasaban los años, nuevas teorías emergieron, cada una más inquietante que la anterior. El 18 de diciembre de 1935, apenas 2 días después del hallazgo, se realizó la audiencia del forense ante un jurado. El médico legista A.P. Wagner repitió lo hallado. Monóxido de carbono en sangre entre el 75 y 80%, sin signos de lucha, sin heridas mortales visibles. La sala estaba llena de periodistas y fotógrafos. El público quería escuchar una confesión o una revelación, pero el resultado fue todo lo contrario. Tras revisar los testimonios de la empleada, del chofer y del propio Roland West, el jurado declaró oficialmente que la muerte había sido accidental, con posible intención suicida. Fue una forma de cerrar el expediente sin comprometer a nadie. Aún así, nadie en Hollywood creyó del todo esa versión. Su madre y sus amigos más cercanos insistieron en que Thelma no se habría quitado la vida. Tenía planes, contratos y un viaje pendiente para Navidad. Era una mujer joven que había sobrevivido a un matrimonio violento. Había construido un negocio propio y se había ganado el respeto de la industria. Era impensable que todo terminara así, sin una razón clara. Pero en 1935, la policía de Los Ángeles tenía poco interés en confrontar a los poderosos del cine o escarbar demasiado en las conexiones del crimen organizado. Si había algo más detrás de la muerte de Thelma, quedó enterrado junto con ella. El cuerpo fue entregado a su familia y trasladado a Massachusetts. El funeral se realizó en Lawrence, su ciudad natal, con una multitud de vecinos, curiosos y periodistas que llegaron desde todas partes. Su madre permaneció junto al ataúd, negándose a aceptar el informe oficial. Solo repetía una frase una y otra vez: «Mi hija no se hizo esto a sí misma». Mientras tanto, Roland West se alejó de la vida pública, cerró el café, vendió la propiedad y abandonó el cine. En los años siguientes, se negó a hablar del caso. Murió en 1952 y con él se fueron las últimas respuestas posibles. Aún así, quienes lo conocieron aseguran que, en sus últimos años, confesó a un amigo que había sido culpa suya, que la había encerrado sin querer, que ella no pudo entrar, subió al garaje para refugiarse en el coche y murió allí. Nunca se probó, pero muchos creen que esa confesión, si existió, fue lo más cerca que se estuvo de la verdad. Décadas más tarde, investigadores y autores revisaron el caso. Algunos coincidieron en que las pruebas apuntaban a un accidente, pero a un accidente provocado por negligencia o imprudencia de West. Otros siguieron convencidos de que Thelma fue asesinada. El cuerpo presentaba pequeños golpes, la escalera estaba limpia, y las versiones del domingo eran imposibles de reconciliar. Sin embargo, el tiempo hizo su trabajo. Los testigos murieron, los documentos se perdieron y las pruebas se desvanecieron. El Sidewalk Café sigue en pie, transformado con los años en otros locales, pero la estructura del garaje continúa allí, silenciosa, como congelada en el tiempo. Los vecinos dicen que, en noches frías, se escucha el eco de un motor antiguo encendiéndose por unos segundos antes de apagarse. Nadie sabe si es solo una leyenda urbana, pero en Hollywood, las leyendas sobreviven más que los hechos. Así terminó la historia de Thelma Todd, una mujer que quiso ser maestra y terminó siendo estrella, que escapó de un matrimonio violento para construir su propio negocio, y que murió sola, dentro de un coche de lujo, en una colina oscura, sin que nadie pudiera explicar por qué. Ni el dinero, ni la fama, ni las cámaras pudieron salvarla. Lo único que quedó fue una pregunta que se repite desde entonces. ¿Accidente? ¿Suicidio o asesinato? O tal vez, simplemente, el reflejo de cómo en Hollywood los sueños y las tragedias suelen tener el mismo brillo cuando se apagan las luces. Si te gustó este video, apóyanos dejando tu like, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete para no perderte los próximos. Tu apoyo hace posible que sigamos creciendo juntos en el despacho del crimen.